Bienvenidos un día más a este rinconcito literario. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y listo para descubrir nuevas historias. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un género que sé que a muchos de ustedes les encantan: las novelas turcas adictivas. Sí, esas historias que te atrapan desde la primera página, te hacen reír, llorar, suspirar y sobre todo, creer en el poder del amor y la fuerza interior. Vamos a explorar esas novelas que nos presentan romances apasionados y personajes femeninos que inspiran, que luchan por sus sueños y que nos recuerdan que somos capaces de superar cualquier obstáculo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura literaria, me gustaría invitarlos, si aún no lo han hecho, a suscribirse a mi canal. Aquí encontrarán recomendaciones de libros, análisis literarios, debates sobre nuestros personajes favoritos y muchísimo más contenido relacionado con el mundo de la lectura. Así que si aman los libros tanto como yo, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de esas novelas turcas que nos roban el corazón y nos dejan con ganas de más. Cuando hablamos de novelas turcas, es imposible no pensar en la pasión desbordante, los escenarios exóticos y los personajes complejos que las caracterizan. Pero más allá del romance, muchas de estas historias nos ofrecen un mensaje poderoso sobre la resiliencia, la independencia y la importancia de luchar por lo que creemos. Es un género que, a pesar de sus elementos comunes, logra sorprendernos con tramas innovadoras y personajes que evolucionan de maneras inesperadas. Voy a empezar con una novela que me marcó profundamente y que creo que es una excelente introducción al género: Pájaro Madrugador, o Erkencikus como se conoce en Turquía. Si bien es famosa por su adaptación televisiva, la novela original es igual de cautivadora. Nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y llena de energía que trabaja en una tienda de comestibles familiar. Su vida da un giro inesperado cuando comienza a trabajar en una importante agencia de publicidad y conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático. Su relación está llena de altibajos, de malentendidos y de momentos inolvidables que te hacen creer en el destino. Pero lo que realmente me gusta de esta novela es la evolución de Sanem como personaje. Ella no solo se enamora, sino que también descubre su pasión por la escritura y lucha por cumplir sus sueños, demostrando que el amor y la ambición pueden coexistir. La novela profundiza en el desarrollo personal de Sanem, mostrándonos cómo el amor de Can la impulsa a explorar su creatividad y a creer en sus propias capacidades. Vemos su lucha interna por encontrar su lugar en el mundo, equilibrando sus responsabilidades familiares con sus aspiraciones profesionales. Además, la novela explora la dinámica familiar de Sanem, la importancia de la amistad y el valor de la autenticidad. Los personajes secundarios, como su hermana Leila y sus amigos en la tienda de comestibles, añaden una capa de realismo y humor a la historia, haciendo que nos identifiquemos con sus preocupaciones y alegrías. Pájaro Madrugador es una novela que celebra la alegría de vivir, la importancia de seguir nuestros sueños y el poder transformador del amor. Otra novela que me encanta y que explora temas similares es Amor en Blanco y Negro, o Siyabe Yazask. Esta historia es un poco más oscura y dramática, pero igualmente adictiva. Asl, una joven doctora idealista, se ve obligada a casarse con Ferhat, un asesino a sueldo sin escrúpulos, para salvar la vida de su hermano. A pesar de sus diferencias y de la oscuridad que rodea a Ferhat, Asl ve algo bueno en él y se propone cambiarlo. Esta novela es una montaña rusa de emociones, te hace cuestionar la moralidad, el amor y la redención. Y lo que más me gusta es la fuerza de Asl, quien a pesar de las circunstancias adversas, nunca pierde su esencia y lucha por hacer el bien. Amor en Blanco y Negro no es solo una historia de amor, sino también una exploración profunda de la naturaleza humana, la capacidad de cambio y la búsqueda de la luz en la oscuridad. La relación entre Al y Ferhat es compleja y llena de obstáculos, pero su amor se convierte en una fuerza transformadora que los ayuda a superar sus demonios internos. La novela también aborda temas como la violencia, la corrupción y la justicia, planteando preguntas difíciles sobre el bien y el mal. A través de los personajes de Al y Ferhat, la novela nos muestra que incluso las personas más dañadas pueden encontrar la redención y que el amor puede ser una fuerza poderosa para el cambio. El desarrollo de los personajes secundarios, como el hermano de Asl y los compañeros de Ferhat, añade profundidad a la historia, mostrándonos diferentes perspectivas sobre la moralidad y la justicia. Amor en Blanco y Negro es una novela que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor, la importancia de la empatía y la capacidad de perdonar.
Ahora, quiero recomendarles una novela que combina romance, misterio y una trama llena de giros inesperados, Cesur Begucel, o Valiente y Hermosa. Esta historia nos presenta a Cesur, un hombre misterioso que regresa a su ciudad natal con un plan de venganza contra Tassin Corluda, el hombre al que considera responsable de la muerte de su padre. Sin embargo, sus planes se complican cuando conoce a Swan, la hermosa e inteligente hija de Tassin. A medida que se enamoran, Cesur se debate entre el amor y la venganza, y Swan descubre secretos oscuros sobre su familia. Esta novela es un verdadero festín para los amantes del suspense y del romance prohibido. Swan es un personaje femenino fascinante, una mujer fuerte e independiente que no teme desafiar las convenciones sociales y que lucha por la verdad. Valiente y Hermosa es una novela que te mantendrá al borde de tu asiento, con una trama llena de giros inesperados y personajes complejos. La relación entre Cesur y Swan es un juego peligroso, donde el amor y la venganza se entrelazan de manera inextricable. La novela explora temas como la lealtad, la traición, el perdón y la redención. A medida que Cesur y Swan profundizan en su investigación, descubren secretos oscuros sobre sus familias y se ven obligados a cuestionar todo lo que creían saber. La novela también aborda temas como el poder, la corrupción y la manipulación, mostrándonos cómo las acciones del pasado pueden tener consecuencias devastadoras en el presente. El desarrollo de los personajes secundarios, como la familia Corluda y los amigos de Cesur, añade complejidad a la historia, mostrándonos diferentes perspectivas sobre la venganza y el perdón. Valiente y Hermosa es una novela que te hará reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, la importancia de la verdad y el poder del amor para superar el odio. No podemos hablar de novelas turcas sin mencionar las historias que exploran la cultura y las tradiciones de este país. Una novela que recomiendo encarecidamente en este sentido es La novia de Estambul, o Istanbul Helin. Esta historia nos cuenta la vida de Süreyya, una joven huérfana que se enamora de Faruk, un rico y poderoso hombre de negocios de bursa. Su matrimonio la introduce en una familia tradicional y conservadora, donde tiene que luchar por ganarse el respeto y el cariño de su suegra, Esma Sultan. Esta novela es una ventana a la cultura turca, a sus costumbres y a sus valores familiares. Süreyya es un ejemplo de mujer moderna y empoderada que se enfrenta a los desafíos de una sociedad tradicional con valentía y determinación. La novia de Estambul es una novela que te sumerge en la riqueza y complejidad de la cultura turca, mostrándonos las tradiciones, costumbres y valores familiares que la caracterizan. La historia de Süreyya es un ejemplo de cómo una mujer moderna puede enfrentarse a los desafíos de una sociedad tradicional sin perder su identidad. La novela explora temas como la familia, la tradición, el amor, la independencia y el empoderamiento femenino. A medida que Süreyya se adapta a su nueva vida en la mansión Koran, se enfrenta a la oposición de Esma Sultan, quien representa los valores tradicionales de la familia. La novela también aborda temas como la desigualdad social, la discriminación y la importancia de la educación. El desarrollo de los personajes secundarios, como los hermanos de Faruk y las amigas de Süreyya, añade profundidad a la historia, mostrándonos diferentes perspectivas sobre la cultura turca y los roles de género. La novia de Estambul es una novela que te hará reflexionar sobre la importancia de la tradición, la necesidad de adaptarse a los cambios y el poder del amor para superar las diferencias culturales. Otra novela que me encanta y que también explora temas relacionados con la familia y la tradición es Erkay. Esta historia nos presenta a Reyyan, una joven inocente y de buen corazón que se enamora de Miran, un hombre que busca venganza contra su familia. Su amor está marcado por el odio y la traición, pero también por la esperanza y la redención. Erkay es una historia intensa y dramática que te hace reflexionar sobre el poder del perdón y la importancia de romper con el ciclo del odio. Reyyan es un personaje que evoluciona a lo largo de la historia, aprendiendo a defenderse y a luchar por su felicidad. La novela Erkay nos transporta a la región de Mardin, en Turquía, donde las tradiciones ancestrales y los códigos de honor rigen la vida de sus habitantes. La historia de amor entre Reyyan y Miran se desarrolla en medio de un conflicto familiar que ha perdurado por generaciones, alimentado por la sed de venganza y el resentimiento. La novela explora temas como la familia, la tradición, el amor, el odio, la venganza, el perdón y la redención. A medida que Reyyan y Miran luchan por su amor, se enfrentan a la oposición de sus familias y a las consecuencias de las acciones del pasado. La novela también aborda temas como la violencia doméstica, el abuso de poder y la importancia de romper con el ciclo del odio.
El desarrollo de los personajes secundarios, como los padres de Rayyan y los miembros de la familia Aslan Bey, añade complejidad a la historia, mostrándonos diferentes perspectivas sobre el conflicto familiar y los valores morales. Erkai es una novela que te hará reflexionar sobre el poder destructivo del odio, la importancia del perdón y la capacidad del amor para sanar las heridas del pasado. La intensidad de las emociones y la belleza de los paisajes turcos hacen de esta novela una experiencia literaria inolvidable. Ahora quiero compartir con ustedes una novela que es un poco diferente, pero igualmente adictiva, Fatmagul Unsuku ¿o qué culpa tiene Fatmagul? Esta historia es mucho más dura y realista, ya que aborda un tema delicado como la agresión sexual. Nos cuenta la historia de Fatmagul, una joven humilde que es violada por un grupo de hombres y obligada a casarse con Kerim, uno de los agresores, para evitar el escándalo. A pesar del trauma que ha sufrido, Fatmagul encuentra la fuerza para reconstruir su vida y luchar por la justicia. Esta novela es un llamado a la conciencia sobre la violencia de género y un homenaje a la resiliencia de las víctimas. Fatmagul es un símbolo de esperanza y de superación, una mujer que demuestra que se puede salir adelante incluso después de haber pasado por una experiencia traumática. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Es una novela que aborda un tema tabú con valentía y sensibilidad, visibilizando la realidad de la violencia sexual y sus devastadoras consecuencias. La historia de Fatmagul es un testimonio del sufrimiento que padecen las víctimas de agresión sexual, pero también un mensaje de esperanza y empoderamiento. La novela explora temas como la violación, el trauma, la vergüenza, el estigma social, la justicia y la recuperación. A medida que Fatmagul lucha por reconstruir su vida, se enfrenta al rechazo de su comunidad y a las secuelas psicológicas del trauma. La novela también aborda temas como la complicidad, la impunidad y la necesidad de cambiar las actitudes sociales que perpetúan la violencia de género. El desarrollo de los personajes secundarios, como Kerim y los familiares de Fatmagul, añade complejidad a la historia, mostrándonos diferentes perspectivas sobre la violación y sus consecuencias. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Es una novela que te hará reflexionar sobre la importancia de la empatía, la justicia y la necesidad de crear una sociedad más segura y respetuosa para las mujeres. La crudeza de la historia y la fuerza de los personajes hacen de esta novela una experiencia literaria conmovedora e inolvidable. Es importante mencionar que muchas de estas novelas han sido adaptadas a series de televisión con gran éxito internacional. Si bien las adaptaciones pueden tener algunas diferencias con las novelas originales, son una excelente manera de acercarse a estas historias y de conocer a sus personajes. A veces la serie de televisión puede ofrecer una perspectiva diferente o explorar ciertos aspectos de la historia con mayor profundidad, mientras que la novela puede proporcionar una visión más íntima de los pensamientos y sentimientos de los personajes. En cualquier caso, tanto las novelas como las adaptaciones televisivas son una excelente manera de sumergirse en el mundo de las novelas turcas y disfrutar de sus historias llenas de pasión, drama y emoción. Bueno, mis queridos lectores, hemos llegado al final de este viaje literario por el mundo de las novelas turcas adictivas. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que se animen a descubrir estas historias llenas de romance, fuerza y pasión. Recapitulando brevemente, hemos explorado novelas como Pájaro madrugador, donde una joven descubre su pasión por la escritura, Amor en blanco y negro, donde una doctora idealista transforma a un asesino, valiente y hermosa, llena de misterio y romance prohibido, La novia de Estambul, que nos sumerge en la cultura turca, Erkai, una historia de venganza y perdón, y Fatmagul Unsuku, que aborda un tema sensible como la agresión sexual. Todas estas novelas, a su manera, nos ofrecen personajes femeninos fuertes e inspiradores que nos recuerdan que somos capaces de superar cualquier obstáculo. Y lo más importante, nos invitan a creer en el poder del amor, la amistad y la esperanza. Quiero agradecerles de corazón por haber estado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas lecturas. Me encantaría saber cuáles son sus novelas turcas favoritas. Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué historias los han cautivado. También me gustaría saber si han leído alguna de las novelas que mencioné y qué les parecieron. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de la lectura y por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán mucho más contenido relacionado con el mundo de los libros. Así que no se pierdan mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta la próxima.